Hola, les damos la bienvenida al cuarto episodio del podcast Arqueología, Presente y Futuro del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Este cuarto episodio trata sobre sitios de memoria y, este podcast lo trabajamos, lo guiamos yo, Casi Correa, arqueóloga, Pablo Méndez Quirós, que es arqueólogo. Ambos participamos de la Mesa de Arqueología y Constitución del colegio. Y muy importante también es la participación de José Opaso, nuestro periodista del CARCH, que hace todo el importante trabajo de producción. En este episodio tenemos a dos invitadas que voy a presentar a continuación. La primera es Nicole Fuenzalida. Es doctoranda en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile e integra el colectivo Memoria Borgoño y es parte del Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos Aíken. Se ha especializado en la investigación sobre la materialidad y espacialidad de los lugares represivos de la dictadura chilena. Y también hace parte de la mesa de sitios de memoria del colegio. También está con nosotros hoy día Javiera Campos. Ella es cientista política y magíster en ciencia política. Integra el colectivo Memoria Borgoño y el colectivo Desclasificación Popular. Tiene experiencia en archivos estatales de la represión chilena. Yo las hemos invitado a ambas porque sabemos que tienen una larga trayectoria en el área. Para, primero que nada, preguntarles, así partir de lo básico, ¿cierto? ¿Qué es un sitio de memoria? ¿Ya? ¿Y por qué son importantes? Y cómo, por ejemplo, su estudio, su investigación desde distintas áreas, ya sea la arqueología u otras áreas, puede, digamos, ayudar a darlos a conocer. Entonces le pregunto, ya que estamos en el marco de un podcast de arqueología, le voy a preguntar primero a Nicole y después quisiera que Javiera nos comentara también su perspectiva del tema. Bueno, primero agradecer la instancia, la invitación. Me parece maravilloso que se abran estos espacios para debatir y dar a conocer públicamente nuestros puntos de vista. Los sitios de memoria, uno podría partir diciendo que es una categoría que tiene cierto peso social, que proviene de una lucha bien grande, de una trayectoria además histórica de lucha social, de arraigo de la ciudadanía organizada. Yo diría que recoge la experiencia además del movimiento de derechos humanos, pero que se consolida a partir de los 2000 en adelante, en relación a un concepto que también es muy del Cono Sur, que es el concepto de recuperación, ¿ya? De lugares en los que se desarrollaron crímenes de lesa humanidad vinculados a las dictaduras que vivimos recientemente, la década del 70. Entonces, de alguna manera, estos espacios guardan, ¿cierto?, esas luchas, articulan políticamente a la gente y, como dice también en el borrador que hicimos en la mesa, que es muy linda esa definición porque tiene que ver con la capacidad evocadora que guardan estos espacios para elaborar ese pasado que duele, esa herida que se abre, ¿cierto?, con lo que aconteció ahí, y que los mismos colectivos, ¿cierto?, en esta voluntad de recuperarlo, ¿cierto?, quieren transformarlo en espacios que tengan un arraigo también comunitario, abierto, etc. Entonces, a mí me gusta, de hecho, reivindicar que se trata de una categoría social. En consecuencia, tiene una importancia, digamos, no solo, como hemos hablado acá, para pensar la memoria, sino también política, ya que a veces se nos olvida, sobre todo en las políticas de memoria y lo que vamos a hablar hoy día sobre los debates constituyentes, el origen, ¿cierto?, de la trayectoria de esta gramática que se levanta desde las organizaciones sociales. No te escuchamos, Ita. ¿Verdad? Javiera, tú que vienes del área de las ciencias políticas, ¿cómo ves, digamos, este rol como político de los sitios de memoria?
Sí, yo comparto con Nicole sobre todo el tema de la categoría social y política, y además son lugares, y es algo que también hemos reflexionado tanto en Borgoño, con Nicole, con otras personas, y también de desclasificación, incluso en otros espacios, que también son lugares o son, no sé cómo decirlo, pero de repente pasa que se piensa en los sitios de memoria como algo estático, ¿ya? En realidad no lo son. ¿Por qué? Porque cada generación aparte, en términos profesionales o en términos políticos, se hace la pregunta por los lugares. En términos académicos yo he visto de repente, y es algo que de repente políticamente se cuestiona, ¿por qué se siguen haciendo tesis sobre el tema? Bueno, porque hay ciertas reinterpretaciones, se saben nuevas cosas, hay nuevas lecturas sobre los asuntos, cosa que es importante. Y además también a nivel ya fuera de lo académico también generan preguntas políticas sobre el territorio, sobre la historia, sobre incluso el círculo familiar. Entonces creo que son lugares también, y esa es la gracia de preservarlos también, no es solamente para tener una cuestión que sea monolítica o que sea una cosa como la visión clásica que uno podría tener de un museo o de una antigüedad. Es algo que genera algo en diversas personas y va a seguir generándolo, incluso si es que los llegan a destruir, siguen generando ciertas preguntas políticas y sociales. Y a pesar incluso de los esfuerzos que hemos visto, sobre todo en América Latina, de ciertos sectores políticos de borrar esto, no se logra. Entonces creo que son lugares, incluso borrándolos, no se pueden borrar del todo. Entonces a mí me llama políticamente la atención esa fuerza que tiene. Siempre hay algo que se puede recordar, siempre hay alguien que lo va a recordar. No se trata tampoco de marcar todo el país, porque en realidad en todas partes pasan cosas terribles, en diversas épocas, pero son sitios que no son tan fáciles de borrar de las preguntas, tanto académicas como las colectivas. Para mí eso es la potencia de este tipo de lugares. Sí, yo ahí solo también, es que es muy interesante lo que plantea la Javi, que uno recoge también de las nociones de arqueología, por ejemplo, el tema del resto. Y ahí la arqueología tiene un potencial muy grande en el sentido de que nosotros trabajamos justamente con esos fragmentos, con esas huellas que quedan. Y es muy interesante lo que pasa con este tipo de lugares porque deliberadamente, ¿cierto? Y eso también lo documenta, qué sé yo, tenemos referente, el Iván Cáceres levantó la definición de retiro de televisores, la operación Zanahoria en Uruguay. O sea, hubo una planificación de borrar toda la evidencia que existía respecto a estos crímenes en estos lugares, pero a pesar de eso, y a pesar después de las políticas, en este caso de la concertación, ¿cierto? De que después también la Javi puede abrir el tema de los archivos, de cerrar ciertos temas, de las voluntades de silenciar, de olvidar, hay algo que pasa con estos lugares que de alguna manera siguen estando y sigue la gente luchando, ¿cierto? Por anclarse a ellos, por recuperarlos. Y ahí, más allá de la definición como de lo físico, de la materialidad física, que es la competencia, por ejemplo, de la arqueología, eh, hay una necesidad de preservarlos por la posibilidad de acceder al derecho a recordar, que es algo que hoy día se está debatiendo ciertamente en la constituyente, y el derecho también a la verdad, que a veces se nos olvida, ¿cierto? Que es la posibilidad que entregan estos lugares y hasta el día de hoy ha sido poco explorado, ya en Chile particularmente, de acceder y de vincularlos con pruebas judiciales, ya que esa es toda una vertiente que me imagino que ahora se empieza a abrir y que potencialmente los arqueólogos, las arqueólogas podríamos colaborar muy concretamente. Muy de acuerdo, Nicole. En ese sentido, bueno, yo estuve leyendo un artículo tuyo de la revista Entorno, ¿cierto? Que hace referencia un poco a la inclusión de los sitios de memoria como una categoría más en el borrador de la ley de patrimonio, ¿ya?
Ahí tú haces una crítica respecto al hecho de que finalmente al incluirlo de esta manera y tal como está redactada en esta propuesta, queda como una categoría más y se pierde, digamos, la complejidad que ustedes ahora están señalando, ¿cierto? Esta complejidad que va mucho más allá de lo material, que tiene que ver con una situación dinámica, ¿cierto? Y también política. Y en ese sentido, y también, bueno, tenemos muchos sitios, ¿cierto?, de memoria en nuestro territorio y lamentablemente la ley de monumentos había sido, ¿cierto?, hasta ahora la herramienta a través de la cual, ¿cierto?, como un tema como de urgencia, ¿cierto?, para poder salvaguardar estos espacios. ¿Cómo ven esto ahora desde el punto de vista de que pudiera ser, cierto, incluida ahora el tema de la protección de estos espacios en la constituyente? Nico, si quieres partir tú. Bueno, mira, yo siempre también esto lo hemos discutido con Javiera y con otra gente profesional, porque yo siempre he sido muy crítica respecto de la patrimonialización de los sitios de memoria, que en Chile ha pegado muy fuerte, porque además se levanta desde abajo, ya desde contranarrativas. De hecho, los mismos colectivos en gran parte recogen esta posibilidad por un poco lo que hablábamos, de que hay una legislación que permite frenar, ¿cierto?, la destrucción de los lugares. Eso básicamente a lo que ha servido. No obstante, uno sabe, de hecho, desde las experiencias, ponte tú, del Capañam, o sea, la experiencia que nosotros recogemos, ¿cierto?, de los arqueólogos de otros lados, ¿cierto?, que patrimonializar muchas veces trae, ¿cierto?, la homogenización de lo que pasa ahí, ¿cierto?, de los acontecimientos históricos, y en este caso, de alguna manera, universaliza los dolores, ya, porque hay todo desde el Dark Turing hasta la gramática del Holocausto, como que todo se mezcla y termina siendo como todo igual, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo que esa posibilidad que abre lo patrimonial, al mismo tiempo se abre a que sea una mercancía del commodity neoliberal, y en ese sentido es el riesgo, ¿cierto?, de traer estos lugares a ese espacio, ¿no?, esa instancia. Entonces, desde ahí, lo que se abre con justamente esta semana que ha sido consagrado a los derechos fundamentales, sociales, es ampliar, ¿cierto?, la posibilidad ya de pensar, como yo proponía en ese artículo, una política integral de memoria. En este caso, me parece que está más vinculada al derecho a la reparación, que es todo un tema, porque en Chile es muy loco también que las propias, como yo decía antes, las propias gente, las propias sobrevivientes son los que han llevado la bandera de lucha como una especie de autorreparación, que es algo bien extraño, y que desde la ciudadanía se ha empujado las demandas por más verdad y más justicia, cuando debiese ser al revés, ¿no?, que el Estado lo garantice. Entonces, desde ahí es un pie totalmente diferente a lo que existía antes. Si antes no había institucionalidad, no había ley, no había nada, y ahora se está partiendo, digamos, desde cero, y en ese sentido yo le veo mucha potencialidad. Sí, yo también le veo potencialidad, pero también le veo problemas. O sea, no es que per se, y esto me quiero explicar bien, no es que sea malo que la posible nueva constitución esté en estos derechos, no. El problema para mí es el siguiente, es qué va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque la potencialidad también puede indicar que una posible ley que esté basada en estos artículos sea bastante mala, cosa que ha pasado en otras veces, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Y es una discusión que también tuvimos en Borgoño en un momento. Como fue la última ratio, por decirlo así, de los sobrevivientes y de los colectivos en los 90 y de aquí en adelante, usar la ley de patrimonio, porque era la única herramienta institucional, se ha generado cierta institucionalidad. Por lo tanto, va a ser conflictivo. No es que per se el conflicto sea malo, está bien, pero va a ser conflictivo sacar o querer ampliar a los sitios de memoria a otros elementos que no sea el patrimonio de las artes y las culturas, ¿ya?
ahí va a haber, yo creo, y es una opinión muy personal, yo creo que sí va a haber una pelea institucional. ¿En qué sentido? ¿Quién va a ser la institución que se va a hacer cargo? ¿Va a seguir siendo patrimonio? ¿Va a ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Va a ser la subsecretaría? ¿Va a ser el INDH? ¿Qué va a ser? Entonces yo creo que ahí la discusión, no le hago quita el conflicto, pero yo creo que ahí la discusión tiene que ser seria. ¿Por qué? Porque si se quiere seguir con la línea del patrimonio, per se no es tan malo, pero limita los sitios de memoria a querer hacer otras cosas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? La lógica del patrimonio en términos muy, muy administrativos genera que todos los proyectos tengan que ver con cultura y arte. Yo no tengo nada contra la cultura y las artes, pero no todo puede ser cultura y arte. No todo puede ser un proyecto de arte para un sitio de memoria. Tiene que haber otras cosas. La pata de los archivos de repente queda un poquito coja con el tema del patrimonio. La pata de meterle plata porque son lugares que se están cayendo queda coja. La pata de meterse con la Fuerza Armada y de Orden porque son los propietarios de los sitios queda coja con la visión del patrimonio. Tiene que ser multidisciplinaria y eso va a ser conflictivo. En buena hora que sea conflictivo, ¿ya? Pero es algo que se debería empezar a reflexionar. Una cosa que hablábamos de repente en Borgoño, bueno, debería ser como, ya que es el Estado chileno, le interesa mucho, por ejemplo, en el ámbito económico, de mercado bursátil, crear instituciones independientes que se conecten con todo el Estado, ¿por qué no podemos pensar algo parecido, obviamente más social y político, con los sitios de memoria, que se conecten con muchas partes del Estado? Porque la represión, la dictadura, para crear estos sitios se valió de todas las herramientas del Estado. Usó estructuras de deporte, le quitó casas a gente, usó patrimonio estatal de la época, creó cosas, usó elementos de la Fuerza Armada y de Orden, usó comisarías, o sea, usó todo. Cuando expropiaron radios, usaron las radios. Y quizás que otras cosas que no nos hemos enterado aún. Entonces, creo que es bueno, pero va a ser conflictivo y en buena hora. Pero yo creo que hay que estar preparados con eso y además yo creo que hay que hacer, y aquí yo es algo que también he hablado con Nicole y hemos hablado con Borgoño, creo que también las investigaciones judiciales o los análisis más administrativos se quedan muy cortos con la materialidad. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque yo una vez pregunté por una cuestión X a abogados que, oye, ¿ustedes hablan con arqueólogos? ¿Hablan con quién están hablando? ¿Por qué solamente se fijan en ciertas cosas y no se fijan en otras? ¿Por qué no están hablando con trabajadores sociales? ¿Por qué no están hablando con otras disciplinas que sí enriquecerían las cosas? Yo una vez, por desclasificación popular, tuve la oportunidad de estar en el Haroldo Conti y conocí a una oficina que trabajaba como, era un equipo sociológico interdisciplinario para las investigaciones de derechos humanos. Yo quedé con envidia. Y fue como, esto no lo tenemos en Chile. Eran sociólogas que trabajaban con la policía, un montón de equipos y que trataban de tener un trabajo ad honorem porque los apoyaba la universidad. Eso era como yo me agarraba la cabeza y yo, nosotros no tenemos eso. ¿Por qué no tenemos esa conversación? Entonces creo que es bueno, pero hay que estar súper alerta y hay que dar el debate. O sea, el debate no va a ser fácil, pero vale la pena darlo, porque si no va a salir una ley, de este artículo puede salir una ley que sigamos replicando lo mismo. Entonces, eso. Voy a hacer una lectura en del artículo que quedó incluido en la Constitución, como para que darlo a conocer un poco y que sigamos discutiendo. Lo leo, ya quedó así. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales serán objeto de especial protección, su preservación, asegurando su preservación y sostenibilidad. Lo leo porque, Javiera, tú señalaste un poco la importancia del tema también de los archivos, que hasta ahora, dado que
la herramienta había sido la ley de monumentos, y la ley de monumentos es ultra referida, digamos, a lo que es la manifestación material de las memorias y los patrimonios, quedan estos otros aspectos, ¿cierto? Un poco quizás, ¿cómo lo ves tú? Olvidados o no bien trabajados. Y por otro lado, también quisiera preguntarles entonces que, ya que la idea sería que, por ejemplo, hubiera una ley específica para sitios de memoria, ya que veo que en el fondo pudiera ser problemático que quedara vinculado a este tema de culturas y arte, porque de todas maneras para ustedes sigue siendo un patrimonio, una memoria, ¿no? Pero ¿cómo podríamos, digamos, llegar a esto más? ¿Cuál sería una vía de institucionalización o ley que facilitara esto que acabas de señalar, ¿cierto? Estos espacios como interdisciplinarios de trabajo eh, para poder abordar la complejidad de los sitios de memoria? No, o sea, yo creo, o sea, es una humilde opinión, porque esto es algo que está en desarrollo y lo vamos a ver en los próximos años, pero yo creo que se debe en una futura ley, si es que se hace una ley sobre esto, reconocer que se necesita el contacto de todo el Estado. O sea, tampoco es que lo que estoy diciendo es que se deje, ya se saque ahora el Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio. Tiene que estar, y tiene que estar muchos más. Y a lo mejor crear una institución que sea independiente y que se contacte con todo el Estado, porque la complejidad de los sitios es alta. Hay sitios que se tienen que comunicar con las Fuerzas Armadas y de Orden. Hay sitios que se tienen que comunicar con bienes nacionales. Hay sitios que se tienen que comunicar con los ministerios del deporte. Hay sitios que se tienen que comunicar con gendarmería. Hay sitios que tienen que trabajar con bienes nacionales porque son sitios que están en manos de privados. O sea, la complejidad es alta. Entonces, la complejidad alta, pidamos una institucionalidad que también sea alta. Y lo otro que es importante es que no se deje de lado a las organizaciones, esa es otra cosa. En el sentido de que está bien, necesitamos la protección del Estado de estos lugares, pero que no pase lo que a mí en lo personal el temor es lo que pasó con Matucana 100. ¿Qué es lo que pasó? Que esto fue levantado colectivamente, popularmente, llegó el Estado y fuera toda la organización, porque ahora es estatal. Entonces, también tendría que haber un equilibrio en que las organizaciones participen, y esto también es complejo porque sabemos que hay más de una organización por sitio. Claro, como que hubiera una dicotomía entre Estado y comunidades, ¿no? Como, claro. Nicole, tú sí. algo. Mira, yo pienso, o sea, siempre he apuntado a pensar una política integral de memoria más allá de una ley de sitios de memoria, ¿ya? Porque a nosotros se nos olvida, no solo están los sitios de memoria, sino que también como, o sea, hoy día está la Javi porque está desclasificación Valech, o sea, hay una serie, hoy día también hay que instalar eso, o sea, no podemos, los investigadores no podemos acceder a los archivos de la represión porque no son públicos, ¿ya? Entonces, hay una serie de asuntos que están por debajo de la capa de lo visible, que lo visible son los sitios de memoria, porque de nuevo ahí hay una demanda de la gente que ha luchado por recuperar esos lugares y por eso sabemos de ellos, ¿ya? Pero hay una serie de cosas que todavía estamos recién entendiendo de las dictaduras y que por eso hay que pensar una política mucho más integral y, como decía antes la Javi, institucionalidad, ¿ya? Y por ahí uno de los asuntos más importantes que, como también decía la Javi, esto está anclado a un modelo económico neoliberal que son los fondos concursables, ¿ya? Y por eso estábamos hablando del CNC, de la CNCA y del Ministerio de las Culturas, porque en el fondo es tan terrible la cuestión que hacen competir a los colectivos de memoria por fondos año a año, ¿ya? O sea, estamos hablando de gente que ha sido dañada por el Estado una y otra vez, que tienen que a su vez competir por fondos para autorrepararse, ¿ya? Y en ese sentido, lo que quiero instalar con eso es que no es solo crear, ¿cierto? Como hablábamos antes, derechos, que es un piso básico, ¿ya?
en la constituyente. Y luego la ley, como estábamos hablando, ojalá una ley integral de memoria, sino también es crear toda una institucionalidad y financiamiento dirigido a eso. Porque hasta el día de hoy, los colectivos que hacen, que desde su autonomía la gente taxea para pagar las cuentas, digamos, de la luz, del agua, la gente entrega su trabajo voluntario, son 4 sitios los que reciben financiamiento de los 1000 y tantos que existieron, es decir, es una cosa muy paupérrima, muy de voluntariado, muy cristiana en ese sentido, entonces hay harto ahí que majamama que de silvanar. Y como decía, también en Chile hay una cuestión de desigualdad cultural y política, en consecuencia eso también se refleja en los sitios de memoria. Entonces, efectivamente, hay agendas políticas de los colectivos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre una administración del Estado y recoger también ese aprendizaje de orgánica autónoma de los colectivos para dar soluciones más integrales y concretas y que esto tenga una perdurabilidad de gestión comunitaria en el tiempo, ¿ya? Porque el caso, por ejemplo, de Argentina, donde la institucionalidad es fuerte y el Estado es fuerte, obligó, ¿cierto?, a la despolitización de los lugares y hoy día nadie, digamos, no hay un arraigo que se levante de la, qué sé yo, de las juntas vecinales como aquí ocurre. Entonces, de nuevo, hay que buscar una solución mixta entre presencia del Estado y digamos, la persistencia de la autonomía de los colectivos respetando ese aprendizaje político, si no, no va a resultar. Esa es mi perspectiva. Sí, no sé si yo puedo agregar algo cortito de los archivos. Bueno, esa es otra discusión que hay que dar. ¿Por qué? Porque uno son los archivos, yo los divido en dos. Yo sé que estoy quitándole complejidad al asunto, pero los voy a dividir en dos. Hay unos archivos que son propios del Estado y los archivos de las comisiones de verdad y justicia. Sobre los archivos de las comisiones de verdad y justicia, eso se debería hacer una política para pedirle autorización a los que dieron testimonio con grados de publicidad, porque siempre se dice, o es todo público o es todo secreto. Hace años en las ciencias sociales y en la arqueología, en la antropología existe el consentimiento informado. Se puede hacer publicidad resguardando todo dato personal de víctimas y todo eso. Se puede. Y eso hay que hacerlo. Se puede hacer. Entre paréntesis, no es para interrumpir a la Javi, pero entre paréntesis, estamos hablando del secreto Valech que se instaló con Lagos y que Lagos el último tiempo decía abiertamente, estaba mintiendo, digamos, como es que va a ocurrir una revictimización si abrimos estos archivos, cuando no es verdad, por lo que explicaba la Javi. Claro, o sea, debería haber una política de, ¿sabe qué? Vamos a ubicar a los testimoniantes o a sus familiares y les vamos a preguntar para respetar la intimidad de las víctimas, para que eso no choque con el resto del conocimiento, porque se puede hacer las dos cosas a la vez. Y cortito sobre los archivos del Estado, yo creo que ahí hay un tema de la ley de archivos que es compleja, que también es conflictiva. No es mala onda, pero es conflictiva. ¿Por qué? Porque los archivos estatales, sí, la dictadura, por supuesto, destruye hartas cosas, pero el Estado es el Estado y hay cosas, ¿ya? Y creo que la investigación de lo que queda ha sido o ha estado muy periodística, nada contra los periodistas, o ha estado muy no tan clara, no todo el mundo sabe cómo hacerla. Entonces yo creo que ahí el ARNAT, el Archivo Nacional, debería hacer un esfuerzo en ver las conexiones de estos archivos y la potencia de estos archivos. Se intentó hacer un proyecto, pero el catálogo, como catalogaron algunos archivos estatales de derechos humanos, no lo sueltan. Y eso yo encuentro que es grave. Entonces creo que falta, y además también no repetir los errores del pasado con los archivos de represión. Las Fuerzas Armadas y de Orden destruyen cosas y lo pueden destruir cuando quieran. Con el estallido social ya están destruyendo muchas cosas. Estamos repitiendo errores del pasado. Entonces creo que hay que urgente parar, porque hay que pensar que también los archivos de represión no son solamente el pasado. Entonces también desde este mundo de sitio de memoria debería venir este tipo de reflexiones. Entonces esos dos grandes cosas hay que ver de los archivos, los estatales y los de las comisiones de verdad y justicia. Muy bien. Les quería agradecer, Nicole y Javiera, por participar acá, y quería como solo, porque tenemos que ya ir cerrando el episodio de hoy,
se nos va el tiempo, tenemos tanto que hablar del tema. Y cerrar con un poco esta idea del rol que ustedes han estado mostrando de las comunidades en torno a los sitios de memoria, ¿cierto? El vínculo también como territorial que se va dando. Solo una última reflexión les pediría como para contarnos un poco cuál ha sido como su experiencia y cómo lo ven en cuanto a la participación de los distintos agentes y comunidades en el estudio, como vivencialmente, digamos, cómo se va dando esto en el estudio de los sitios de memoria. Bueno, yo también, por mi parte, he defendido o he planteado la idea de que UNE como profesional, ¿cierto?, acompaña esos procesos de memoria y esas luchas. En el sentido acompañar, no es en un sentido no crítico, sino que justamente nuestro aporte a esas situaciones desde el punto de vista profesional y técnico es tener justamente una mirada crítica respecto de lo que están esbozando, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno se inserta, pero se inserta en una trama de conflictividad y, como decíamos antes también, desde no miradas románticas respecto al espectro de derecho humano y de memoria, sino de pensarse también como un ser político y de pensar también que los colectivos tienen su propia agenda y que uno juega también un rol más ahí desde la intelectualidad, ¿cierto? Desde el aporte, desde nuestra experiencia profesional, pero ciertamente en ese sentido es acompañar esos procesos, en mi perspectiva, de una manera reflexiva, crítica y en la búsqueda de aportes también para acceder a derechos de verdad, de justicia, ¿cierto?, de reparación para todos, porque en el fondo no es que uno se pueda aislar de la sociedad en que vive, ¿cierto?, sino que también es parte de ella. Entonces las huellas que hablamos hoy día, que hablamos como de esa externalidad de la dictadura, las huellas están en nosotros, ¿no? Nosotros somos los que estamos viviendo en la sociedad actual brutal neoliberal y tenemos las consecuencias también, las encarnamos. No, para terminar, creo que también es bonito ver cómo en el sentido no tan romántico, pero porque no es tan fácil, pero es bonito ver cómo diversas generaciones se están empezando a juntar, porque de repente estamos muy acostumbrados y esto es un tema que específicamente llama a una reflexión intergeneracional. Una reflexión que no es tan fácil, pero creo que se está dando, está floreciendo, hay que dejarla ser y esperemos que este tipo de conversaciones, que son difíciles y políticamente difíciles aparte, sigan pasando. Y creo que una disciplina, uno siempre piensa que cuando se habla de derecho humano uno piensa en un abogado. Creo que ya eso está bien, son súper importantes, la verdad judicial es importantísima, pero hay otras verdades que están surgiendo y a mí eso me tiene contentísima. Entonces, creo que esta instancia, como el podcast o como otros colectivos, se está empezando a dar cuenta de que hay una complejidad que hoy ya tenemos herramientas, a lo mejor no las mejores, pero tenemos herramientas para ir pensando estos lugares fuera de una verdad oficial, cosa que me parece muy interesante y creo que es algo que las nuevas generaciones aparte están haciendo por sí mismas. Entonces, me parece que vamos bien encaminados, obviamente con problemas, pero veamos cómo va avanzando todo. Sí, bueno, mucho que seguir trabajando aún. Bueno, voy a comenzar a despedirlas. Les agradezco un montón en nombre del equipo del podcast su participación acá. Y bueno, finalizamos este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes.